nucleótidos están formados por una pentosa, que en el caso del DNA es una desoxirribosa, es decir, es un azúcar de 5 carbonos. Y en este carbono, que es el 2, en vez de un OH, como está mostrado ahí, el DNA tiene un hidrógeno. Por eso que es desoxirribosa. Al carbono 1 de la pentosa se une la base nitrogenada. Y las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, purinas o pirimidina. Las purinas son adenina y guanina, las pirimidina son citosina, timina y uracilo. En el caso del uracilo, este no está presente en el DNA, sino que es exclusivo del RNA. A diferencia de la timina, que no está en el RNA y es exclusiva del DNA. Y al carbono 5 de la ribosa se une el grupo fosfato. Y esto es lo que llamamos un nucleótido. Y el DNA y también el RNA están formados por estos núcleos. Entonces los nucleótidos se van uniendo unos con otros, formando un enlace fosfodímero. De manera que ese enlace se genera entre el carbono 5 de un nucleótido y el carbono 3 del siguiente. Esto es lo que determina entonces que cada hebra de DNA tenga un extremo 5' libre y un extremo 3' libre. El 3' libre es donde queda un carbono 3 de la pentosa libre y el 5 donde queda el carbono 5 de la pentosa fosfato. Y las dos hebras del DNA entonces son antiparalelas. ¿Qué significa que sean antiparalelas? Que una hebra tiene el 5' libre acá y el 3' acá, y la otra es justa la inversa. Acá está el 5 y acá está el 3. Hacia el centro entonces están ubicadas las bases nitrogenadas. Y va a variar siempre guanina con citosina y adenina con timina. Y este variamiento es a través de puentes de hidrógeno. De manera que entre adenina y timina se forman 2 puentes de hidrógeno y entre guanina y citosina se forman 3 puentes. Esa es la estructura básica de la molécula de DNA. Y es general para todos los organismos, tanto procariontes como eucariontes, incluso para el DNA de organelos como citopolímeros de un universal. Y esta doble hebra entonces además va a ser va a tener estructura helicoidal, que es lo que describieron a Watson, y va a presentar entonces lo que se llama un surco menor y un surco mayor. Ahora podemos encontrar en células eucariontes distintos tipos de DNA, que todos tienen esta estructura básica, pero se puede encontrar DNA B, DNA A y DNA C. La diferencia entre estos tipos de DNA va a estar dada, por ejemplo, por el tipo de hélice. Si el DNA B y el DNA, el giro es hacia la derecha, son dextrónicos, mientras que el DNA Z son levónicos, por el giro hacia la izquierda. Y también van a tener algunas diferencias en cuanto a la distancia por giro, de 3,4 nanómetros para el DNA B, 0,29 para el DNA y 0,36 para el DNA C. Entonces, si bien todos los DNA tienen la misma estructura básica, van a haber pequeñas diferencias que nos permiten clasificarlos en distintos tipos. Es más, además del B, el A y el Z, que son los más abundantes, también hay otras variaciones como B', C, C', D, E y D. Ahora, con respecto a la cantidad de DNA que podemos encontrar en un organismo, esto va a variar también dependiendo del tipo de organismo que estemos analizando. Los que tienen menos DNA, obviamente, que son los virus.
Ahí vienen algún número de pares de bases de algunos tipos de virus. El PX174 tiene 5.386 pares de bases. El lambda, que también lo nombrar muy conocido, el pavo lambda, tiene 48.302 pares de bases. Y aquí al lado está el largo del DNA original. Ahí viene una foto espectacular, ¿verdad?, de un pavo virus al cual se ha reventado y todo el DNA está liberado. Para que vean que es una gran cantidad de DNA la que está contenida en un pequeño espacio de la particularidad. Y esto es lo mismo para una Escherichia coli. También tenemos una enorme cantidad de DNA. Recuerden que en el caso de los procariontes como Escherichia coli, esta es una sola molécula de DNA circular cerrado, no asociado a proteínas, pero es una sola molécula para que está contenida en la base. Y para las células eucariontes, ahora el tamaño en kilobase varía bastante, dependiendo de la especie. Ahí estamos nosotros, destacados, ¿verdad? Somos siempre anticéntricos, así que bien destacado en rojo el tamaño de nuestro genoma, que es de 3.289.000 kilobases. Al comenzar a poder determinar la cantidad exacta del DNA de cada una de las especies, fue una sorpresa para muchos el que no hubiera una relación evolutiva con la cantidad de DNA. Todos pensaban que mientras más arriba en la escala evolutiva estaba un organismo, más DNA debería tener. Y resulta que eso no es así. Porque fíjense que acá, de todos los eucariontes que están en esta lista, los que tienen mayor cantidad de DNA son las amebas, que son unicelulares, ¿no?, y que estarían mucho más abajo en la escala evolutiva que lo que estaríamos nosotros, o Rhamnoideus, o Xenobus, o muchas otras. Y estos tienen una cantidad enorme de DNA, de 170 millones de kilobytes. Esto es lo que se llama la paradoja del valor C. C es contenido de DNA. Entonces lo llamaron la paradoja del valor C, de por qué no había una relación entre cantidad de DNA y complejidad de los organismos. Y es lo que se muestra en esta diapositiva. Fíjense que los mamíferos, que podríamos decir que son los más, que están más arriba en la escala evolutiva, que son más complejos, tienen menos DNA en general que muchos anfibios, que algunos peces, que todos los peces cartilaginosos, que evolutivamente son anteriores, que moluscos, que insectos, que plantas, etc. Esta paradoja del valor C demuestra que no hay relación entre la complejidad del organismo y la cantidad de DNA. Si vemos ahora los tipos de DNA que podemos encontrar en una célula eucarionte, podemos dividirlo en tres tipos. El llamado DNA de secuencia única o de copia única es el DNA donde se encuentran los genes que se transcriben, los genes funcionales. Pero además también podemos encontrar DNA de tipo repetido y DNA espaciador. Y aparentemente lo que hace mayor diferencia entre los distintos organismos es cuánto de este DNA de tipo repetido y DNA espaciador hay presente en el organismo. El DNA de tipo repetido lo podemos dividir también en altamente repetido y moderadamente repetido. ¿Cómo podemos distinguir entre un DNA altamente repetido, moderadamente repetido o de secuencia única? Esto es
calculando la velocidad de reasociación del DNA, lo que se llama el COT medio. ¿Por qué? Porque un DNA de tipo repetido tiene repetida una secuencia en tándem varias veces. Por lo tanto, va a renaturar más rápidamente. En cambio, un DNA de secuencia única no tiene estas repeticiones y va a demorar más en renaturar. Entonces, calculando la velocidad con que renatura la mitad del DNA, que es lo que llamamos el COT medio, podemos determinar si es un DNA de tipo repetido, altamente repetido, medianamente repetido o de secuencia única. Y ahí tienen gráficos que muestran esta reasociación, esta renaturación del DNA en FAGO 4, por ejemplo, donde se ve claramente que no hay DNA de tipo repetitivo, es todo de secuencia única. Todo el DNA codifica para genes que se expresan. Mientras que en una célula eucarionte vamos a encontrar una curva de este tipo, donde tenemos un DNA que renatura rápidamente y que corresponde al DNA con secuencia altamente repetido. Luego un DNA que renatura a una velocidad media, que es el medianamente repetido. Y finalmente el DNA que demora más en renaturar, que es el DNA de secuencia única donde se encuentra los genes. Entonces, en célula eucarionte podemos encontrar estos tres tipos de DNA: altamente repetido, medianamente repetido y de secuencia única. Y los podemos identificar por la velocidad con que renatura este DNA después de renaturar. El altamente repetido es mucho más rápido, el medianamente repetido es intermedio y el de secuencia única es el que más demora. Una pregunta, el COT medio, ¿qué era? ¿Se calculaba la El velocidad COT de qué cosa? medio es el tiempo que demora en renaturar la mitad del DNA. Ya. Así se define el COT medio. Entonces, un DNA altamente repetido va a tener un COT medio más bajo que un DNA medianamente repetido que un DNA de secuencia única, porque demora menos el altamente repetido. No, silencio. Dentro del DNA repetido ahora, podemos dividirlo en los que son los que tienen secuencias funcionales y los que tienen secuencias sin función conocida. Dentro de los que tienen secuencias funcionales está el medianamente repetido. Y en el de medianamente repetido podemos encontrar familias de genes. ¿Por qué medianamente repetido? Porque estos genes se repiten varias veces uno al lado del otro. Por ejemplo, familias de genes para actina o familias de genes para tubulina, que pueden haber entre 5 a 30 repeticiones del gen de actina en la célula o de 3 a 15 del gen de tubulina. Y también los genes para el RNA ribosomal. Estos genes están ubicados en el sector del nucleolo, en el núcleo, y están repetidos en tándem, uno al lado del otro cientos de veces. Entonces eso va a ser considerado como DNA medianamente repetido. Hay genes funcionales ahí, pero es medianamente repetido y no es de secuencia única, porque ese gen está repetido varias veces uno al lado del otro. En cambio, los de secuencia única hay una sola copia del gen en cada uno de los cromosomas completos. También los genes para histona son de este tipo. Ahí tienen, por ejemplo, para el erizo, cómo se van repitiendo los genes para la histona. El gen para HT, H2A, H1, H4, H2B. Y parte de nuevo, H3, H2A, H1, H4, H2B y así sucesivamente. Varias veces. Esto es porque se necesita gran cantidad de estas proteínas. Entonces estos genes están duplicados dentro del genoma y hay varias copias. Lo mismo para
Drosophila melanogaster. También están en clústeres estos genes H1, H2P, H2A, H4 y H3, y luego repetido nuevamente. Entonces, este va a ser DNA de tipo medianamente repetido. En cambio, el DNA altamente repetido tiene secuencias repetidas y no es transcripcional. Por ejemplo, la secuencia que se repite a nivel de telómeros, que en el caso de humanos es TTA-GG. Esa secuencia se va repitiendo una al lado de la otra, muchas veces en el sector de DNA que va a constituir los telómeros de cada cromosoma. O el DNA altamente repetido que se encuentra en la región de los centrómeros. Este DNA es de tipo satélite, que se llama, altamente repetido, con un alto contenido de adenina-timina. En algunas especies puede ser el 97% adenina-timina. Por ejemplo, en Drosophila melanogaster, la secuencia que se repite es esta: AA, TA, AC, AT, AT. Y esa se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y así sucesivamente. Eso es DNA de tipo altamente repetido. En el caso de humanos, esa secuencia de 170 pares de bases, también rica en adenina-timina y también se va repitiendo una al lado de la otra en tanto. También es DNA de tipo repetido, los llamados BNTR, los repetidos en tándem de número variable. Estos BNTR son secuencias que se repiten un número variable de veces en cada individuo. Existen los LTR y los STR. Los LTR son long, tandem repeat, y los STR son short, tandem repeat. Que sean long o sean short, está dado por el número de nucleótidos que tiene la secuencia que se va a repetir. Los STR normalmente son entre 3 a 8 nucleótidos que se repiten. Y los LTR son de 8, puede llegar a ser 150, 180 nucleótidos que se van, que constituyen la secuencia, y esa secuencia es la que se va repitiendo una al lado de la otra, y lo que varía es el número de veces que se repite. Esto es lo que se utiliza para hacer el DNA fingerprint, la huella digital de DNA, la identificación genética, los test de paternidad, etc., que vamos a ver más adelante. Y es DNA de tipo repetido, altamente repetido. A este también se le llama DNA satélite. El otro es el llamado DNA microsatélite. El microsatélite es lo mismo. La diferencia es que lo que se repite son 2 nucleótidos. Por eso es micro. Y también lo que varía es el número de repeticiones que hay. Profe, tándem son las secuencias de... Tándem es uno al lado del otro. Eso es tándem. Eso es tándem. Como dicen que la repetición está en tándem, significa que esos 4 nucleótidos están acá, acá, se van repitiendo uno al lado. ¿Cuánto abarca eso? Es lo que varía de una persona a otra. ¿Cuántas veces se repite? No varía la secuencia, sino que varía cuántas veces se repite. También podemos considerar DNA de tipo repetido, lo que llamamos como secuencias transpuestas o transposones. Por ejemplo, las lines y los cines. Las lines son elementos transpuestos largos, que van de 1 a 5 kilobases de tamaño y pueden haber entre 20.000 a 40.000 copias por genoma. Y las cines son las short, los elementos transpuestos cortos, que son más pequeños, son de 200 nucleótidos.
y también pueden haber miles de copias por genoma, como por ejemplo son las secuencias ALU en el genoma humano. Las secuencias ALU son 5. Una secuencia CINE que está repetida miles de veces en el genoma humano y que además permite identificar DNA como humano, porque es propia del genoma humano. Y el último tipo es el DNA espaciador. El DNA espaciador es aquel que se encuentra entre los genes. Y esto también varía. Por ejemplo, en procariontes hay muy poco DNA espaciador. Pero en eucariontes hay más. Por ejemplo, en Drosophila lo que está en verde corresponde a genes. Lo que está en gris es DNA espaciador entre los genes. Eso es Drosophila y esto es humano. Hay más todavía. Entonces, la cantidad de DNA espaciador que haya entre los genes puede también explicar las diferencias en contenido de DNA entre las distintas. ¿Para qué sirve el DNA espaciador? Todavía no está muy claro. Está ahí. De hecho, también le llaman el selfish DNA, el DNA egoísta. ¿Por qué le llaman DNA egoísta? Porque está ahí, utiliza toda la maquinaria para replicarse, para todo, y no se le ha podido aportar ninguna función. Pero que no la hayamos podido encontrar no significa que no la tenga, ¿verdad? Porque seguramente tiene alguna, y de hecho ya hay algunas luces que tendría que ver con la regulación de la expresión de los genes. Entonces, recuerden que siempre que hablemos de DNA eucarionte, tenemos que pensar que tenemos estos tres: DNA de secuencia por copia única, que es donde están los genes funcionales; DNA de tipo repetido, donde tenemos medianamente repetido y vamos a tener estas familias de genes que son varias copias del mismo gen; o DNA de tipo altamente repetido, como el DNA centromérico, los DNTR o los elementos transpuestos; y por último el DNA espacial. ¿Cómo podemos estudiar el DNA? Les voy a hablar un poco de las técnicas más básicas para el estudio de DNA que existen. Existen varias enzimas que podemos usar para la manipulación del DNA. Por ejemplo, las polimerasas. Las polimerasas, toda polimerasa es una enzima que sintetiza polinucleótidos. Si sintetiza DNA, va a ser una DNA polimerasa. Si sintetiza RNA, va a ser una RNA polimerasa. Entonces, se utilizan para la manipulación de DNA, por ejemplo, la DNA polimerasa 1 o la famosa DNA TAC polimerasa, que es para hacer la reacción de proteínas. Otro tipo de enzima que podemos utilizar para manipular y estudiar DNA son las nucleasas. Las nucleasas son enzimas que degradan DNA, que cortan DNA. Tanto DNA como RNA, rompiendo los enlaces fosfolípicos. ¿Qué tenemos como nucleasas? Las exonucleasas, que son las que eliminan nucleótidos en los extremos, y las endonucleasas, que cortan enlaces fosfolípicos internos. Y aquí, por supuesto, las más famosas, las más usadas, son las famosas endonucleasas de restricción o enzimas de restricción simplemente, que vamos a ver después que son obtenidas de bacterias y que tienen algunas gracias especiales para el corte de vida. Otra enzima importante para manipular DNA son las ligasas. Las ligasas son enzimas que unen ahora moléculas de DNA. Son capaces de sintetizar enlaces fosfodiéster entre nucleótidos ubicados en los extremos de dos trozos de DNA y un núcleo. Y estas son fundamentales para todo lo que es
ingeniería genética y hacer DNA recombinado, el robot ingeniería. Y por último, hay enzimas de modificación terminal, enzimas que pueden efectuar cambio en los extremos de las moléculas de DNA, como por ejemplo la desoxinucleotídeo transferasa renina. Esta puede agregar un nucleótido en el extremo 3'. Pero esas no están usadas. Las más usadas son las endonucleasas de restricción, las licasas para unir DNA y por supuesto la polimerasa como la TAC polimerasa para la reacción de En el caso de las endonucleasas de restricción, estas son originarias de bacterias, se encuentran naturalmente en bacterias, y la bacteria la utiliza como mecanismo de defensa contra virus, por ejemplo, para destruir el DNA viral. La gracia de las endonucleasas de restricción es que no cortan en cualquier parte, sino que tienen una secuencia de reconocimiento, una secuencia específica que se llama la secuencia de restricción, que reconoce cada enzima para cortar. Normalmente estas secuencias son entre 4 a 8 pares de bases de DNA. De manera que solo van a cortar ahí y van entonces a romper el enlace fosforílico. Algunas hacen un corte recto, de manera que dejan extremos romos en la molécula de DNA, y otras dejan lo que se llaman extremos cohesivos. Por ejemplo, esta de acá, la HTA1, genera un corte romo. Esa es su secuencia de reconocimiento y corta justo en la mitad. Por lo tanto, los dos trozos de DNA quedan con extremo rojo. En cambio, la EcoR1, esta es su secuencia de reconocimiento y corta acá en esta hebra y acá en esta otra. Entonces queda un corte de esta forma y queda un extremo cohesivo acá y otro extremo cohesivo acá. ¿Qué es el extremo cohesivo? Estos 4 nucleótidos sin aparejar. La HindD3 también genera extremos cohesivos y esta es su secuencia de reconocimiento, y esta es la PST1 que también genera extremos cohesivos. El nombre proviene de la bacteria de la cual fue obtenido. La EcoR1, que es la más conocida de todas, que es una de las primeras enzimas de restricción, se llama así porque viene de Escherichia coli. Una vez que se ha cortado un DNA con enzimas de restricción, se van a generar trozos de DNA de distintos tamaños. Porque la enzima de restricción, si sacamos, por ejemplo, DNA del núcleo de una célula eucarionte, por ejemplo, de Drosophila melanogaster, y ese DNA lo ponemos en contacto con la enzima EcoR1. EcoR1 va a cortar en todos los lugares donde encuentre esta secuencia de reconocimiento, lo que va a generar fragmentos de DNA de distintos tamaños. Esos fragmentos de DNA de distintos tamaños los podemos resolver a través de una electroforesis. Electroforesis que normalmente se realiza en una matriz de agarose. Recuerden que la electroforesis se define como el movimiento de las moléculas en un campo eléctrico. Por lo tanto, las moléculas se van a mover de acuerdo a su carga y su tamaño en esta matriz que es el gel. ¿Hacia qué polo se van a mover las moléculas de DNA? ¿Positivo o negativo? Positivo. Siempre positivo porque el DNA tiene carga negativa dada por la presencia de los grupos fosfato. Por lo tanto, en el caso del DNA, todos los fragmentos se van a mover solo por tamaño, porque todos van a tener la misma carga. Entonces, para hacer una electroforesis,
ponemos nuestra muestra de DNA, por ejemplo, todo el DNA que sacamos de Drosophila y lo cortamos con la enzima de QR1 y aplicamos campo eléctrico de manera que acá ponemos el polo negativo y aquí el polo positivo. Y los fragmentos de DNA se van a movilizar en el gel de acuerdo a su tamaño. De manera que los fragmentos más pequeños se mueven más, van más lejos que los fragmentos más grandes. Aquellos que tienen menor número de pares de base se van a movilizar más en el gel que los que tienen mayor número de pares de base. Para fragmentos más grandes normalmente se usa un gel de agarosa. Para fragmentos más pequeños se puede usar un gel de poliacrilato. Y luego hay que teñir el gel con algo que nos permita ver estas bandas que representan los fragmentos de distintos tamaños. Normalmente lo que se utiliza es bromuro de vidrio, pero cada día se usa menos porque el bromuro de vidrio es altamente mutagénico, carcinogénico y todo lo que se le ocurra, por lo tanto se está dejando de usar en los laboratorios. De hecho, acá en los laboratorios de docencia cambiamos el bromuro de vidrio por el red, que es una adición bastante menos tóxica y peligrosa que el bromuro. Pero la verdad que los que han trabajado con DNA y han hecho geles en el laboratorio, el bromuro de vidrio es mejor. Si nada tiñe mejor las bandas de DNA que el bromuro de vidrio. Pero desgraciadamente es muy dañino y contaminante. Entonces podemos tener un patrón de bandas obtenido, por ejemplo, de un DNA cortado con enzimas de arroz. Y cada una de esas bandas va a ser un conjunto de fragmentos del mismo tamaño. Se le pone un peso encima y se ocurre la transferencia. Ni siquiera tenemos que aplicar un campo eléctrico, como en el caso de las proteínas, va a ser un golpe. Aquí solo por difusión va a pasar el DNA por ti. Entonces todas las bandas de DNA que teníamos en el gel quedan ahora en el filtro de nuestros celulares. ¿Por qué hacen esto? Porque el gel se deshace fácilmente. Cuando toca el gel se deshace. Entonces no lo puede manipular. En cambio el filtro es un papel y eso sí lo puede manipular. Luego que tenemos transferido todo el DNA y todas las bandas del gel al filtro de nitrocelulosa, lo siguiente que hay que hacer es denaturar el DNA. Es decir, abrir las dos hebras. Y una vez que tenemos denaturado el DNA, lo incubamos con una sonda marcada. ¿Qué va a hacer la sonda marcada? Un DNA de hebra simple que tiene la secuencia complementaria a lo que andamos buscando. Por ejemplo, si nos interesa saber en qué banda del gen está un gen específico, mandamos a hacer la sonda con una secuencia complementaria a ese gen y marcada para poder luego identificar. En un principio la marca era radioactiva, se marcaban con elementos radioactivos. Hoy en día ya no se usa marca radioactiva porque también es muy dañina. Se usa principalmente quimioluminiscencia, una marca que es una molécula que es luminiscente frente a una reacción química. Entonces dejamos que la sonda hibride por complementariedad de base con la secuencia complementaria donde la encuentra. Luego se lava para eliminar el exceso de sonda y se revela la marca. Para la quimioluminiscencia hay una serie de primero se usa un revelador, luego se usa una sustancia que es un fijador y se obtiene entonces una marca oscura que muestra exactamente dónde hibridó la sonda. Y eso nos permite identificar específicamente una secuencia de DNA
en la muestra. Cuando es un gel de DNA y se localiza la secuencia con una sonda también de DNA, eso se llama Sauber. Cuando es un gel de RNA mensajero y se identifica un RNA mensajero en particular con una sonda de DNA, eso se llama un Northern Blot. Pero es exactamente lo mismo, la técnica es exactamente igual. La diferencia es qué es lo que tenemos en el gel, si DNA o RNA mensajero. ¿Para qué nos serviría usar un Northern Blot? ¿Qué nos permite identificar un Northern Blot? Cierto tipo de virus. Virus, ¿por qué virus? Retrovirus. Ah, ya, si tú estás analizando Sí. RNA como molécula portadora de información genética del virus. Pero si estás analizando una célula que no tiene una infección viral, ¿qué nos permite determinar un Northern Blot? ¿Ah? El transcrito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con respecto al gen? El nivel de expresión que tiene. Por un Northern Blot, lo que vemos es si está o no está una cierta secuencia de DNA. Por ejemplo, podemos determinar la presencia de un gen en un tipo celular. Por el Southern Blot. Por el Northern Blot, lo que podemos ver es si el gen se expresa o no se expresa. Si está el ARN mensajero presente, hay expresión. Si no está el ARN mensajero, no hay expresión. De manera que el Northern Blot nos permite hacer eso y también nos permite ver los niveles de expresión. Podemos comparar los niveles de expresión de acuerdo al ancho que tenga la mancha. Mientras más ancha, más el RNA mensajero hay. Y hay todos unos sistemas para cuantificar la cantidad de RNA mensajero que podría haber de acuerdo al ancho de banda que presenta el Profe, y con el Northern Blot yo puedo ocupar digamos esta, ¿cómo se llamaba? La sonda, puede ser de RNA. No, la sonda siempre es de DNA. Sí. La sonda siempre es de DNA de Brasil. Ahora, para poder trabajar con DNA, sobre todo con secuencias de copia única, es decir, para un gen en particular que tenemos solo 2 alelos, uno en cada cromosoma homólogo, la cantidad con la que disponemos de ese gen es muy poca. Vamos a tener solo 2 copias por célula. En un principio se amplificaba el DNA haciendo DNA recombinante y expresándolo en bacterias. Hasta que se desarrolló la reacción de PCR, que es mucho más rápido, menos trabajoso, más simple, y nos permite amplificar una secuencia específica de DNA millones de veces en poco tiempo. La reacción de PCR se basa en la duplicación del DNA. Por lo tanto, requiere de una DNA polimerasa para que copie. Requiere de primers, partidores, cebadores, polinucleótidos, como quieran llamarlos, que todos son nombres de nada. Los españoles suelen hablar de cebadores, acá en Chile no se usa mucho, se habla de primers o partidores. Porque recuerden que la síntesis normal de DNA, la duplicación del DNA, se inicia con un partidor que es de RNA, y a partir de eso sigue agregando la DNA polimerasa. En este caso también necesitamos de un partidor o primer, que en el caso de la reacción de PCR es de DNA, y uno lo manda a hacer de acuerdo a la secuencia que quiere amplificar. Por eso que la amplificación es específica para una secuencia dada. Obviamente necesitamos de ladrillos para poder hacer nuevo DNA, que son los DNTP.
los desoxinucleótidos para adenina, timina, guanina y silosina. Y además necesitamos un cofactor, que es cloruro de magnesio, que es un cofactor para la acción de las polimerasa. Eso es lo básico que tenemos que tener como mezcla para poder hacer amplificación de cualquier DNA. En el caso específico del PCR, la gracia es haber encontrado esta enzima, que es la TAC polimerasa, que es una enzima que fue aislada de una bacteria que se llama Thermus aquaticus y que vive en aguas a 75 grados Celsius o superior. Lo que hace que esta polimerasa sea sumamente resistente a la temperatura y estable a la temperatura, a altas temperaturas. ¿Por qué esto es una gracia? Porque si vamos a hacer amplificación de DNA in vitro, que es lo que se hace con un PCR, lo primero que tenemos que hacer es denaturar el DNA. Y la denaturación se hace sobre 92 grados Celsius, normalmente 94. Si pusiéramos cualquier polimerasa de mamífero a esa temperatura, la proteína se denatura y deja de funcionar. En cambio, la TAC polimerasa no le pasa nada, porque es un organismo que vive a altas temperaturas. Cuando recién se empezó a hacer amplificación de DNA in vitro, tenían ese problema. Entonces ponían en el tubo de reacción los dinucleótidos, los partidores, y ponían una DNA polimerasa de mamífero. Entonces, no la podían poner desde un principio. Primero ponían a denaturar el DNA a 95 grados Celsius y luego bajaban la temperatura y agregaban la polimerasa para que ocurriera la amplificación. Pero al bajar la temperatura a 35 grados, o a 37 grados, que es la óptima para la polimerasa, el DNA empezaba a renaturar nuevamente. Entonces era muy complejo. Hasta que encontraron esta que resiste a la temperatura. Entonces se pone en el tubo toda la mezcla, la TAC polimerasa, el DNA molde, que se va a amplificar, los partidores o primers, uno para cada hebra, los dinucleótidos, el cloruro magnesio, un buffer especial para que la reacción funcione, y esto se lleva a este aparatito que se llama termociclador. Y ahí se programa. Se programa ciclos de temperatura, primero a 94 grados Celsius para que se denature el DNA molde, luego se baja entre 54 a 60 para que apareen los partidores y oligonucleótidos, donde encuentran secuencia complementaria, y luego a 72 grados Celsius, que es donde va a funcionar la TAC polimerasa y va a amplificar. Y esto se repite varias veces, normalmente entre 20 a 30 veces. Y esto nos permite tener entonces en 1 hora y media, 2 horas, millones de copias de una misma secuencia específica de DNA que está dada, la especificidad, por los partidores. Es decir, lo clave en la reacción de PCR es hacer bien los partidores o primers para amplificar solo la secuencia que nos interesa. Fue desarrollado por Mullis en el año 1985 y esto le salió el premio Nobel en 1993. Entonces tenemos, si este es el DNA molde, vamos a tener una copia de la secuencia que queremos amplificar, como mucho 2, una en cada cromosoma o módulo. Se denatura el DNA, se separan las hebras,
y luego se baja a 55 a 60 grados dependiendo de los fritos que queremos hacer, y ahí entonces los partidores, los dos partidores para cada una de las hebras del DNA, se unen y hibridan con la secuencia complementaria. Se sube a 72 grados Celsius la temperatura y la transcriminasa sintetiza a partir de los partidores. Y esto mismo se repite entre 20 a 40 veces. Si en el ciclo 10 ya tenemos 264 copias. En el ciclo 20 tenemos 262.144. Y en el ciclo 30 tenemos 268.435.456 copias de la misma secuencia. De esa manera amplificamos entonces una secuencia específica de DNA, por ejemplo, gen, con el que nos interesa trabajar. Esa es la maravilla del PCR. Ahora, si queremos saber cuál es la secuencia específica que tiene el gen o el segmento de DNA en particular, entonces después de amplificarlo tenemos que secuenciar. Existen tres métodos para secuenciar DNA: el método químico, el método enzimático y el método automático, que es el que realmente se usa mucho. Ya nadie usa todos los dos. El método enzimático, que es en lo que se basa el método automático, puede ser desarrollado por Sanger y está basado en el uso de nucleótidos dideoxi. Y lo que se hace es una síntesis de DNA. Entonces, tienen 4 tubos distintos. En cada uno se pone el DNA que se quiere secuenciar, se ponen los 4 de NTP, se pone el partidor, se pone DNA polimerasa y un nucleótido dideoxi. ¿Qué significa un nucleótido dideoxi? Que acá, en el carbono 3 de la pentosa, en vez de un OH tiene un hidrógeno. Y eso impide que forme enlace con proteína. Por lo tanto, cuando la polimerasa pone este nucleótido dideoxi, la síntesis de DNA se para. Lo puede ser. Y eso se resuelve en una electroforesis. Esto se hacía a mano, en unos geles gigantes de poliacrilamida, y ahí una persona iba entonces reconstruyendo la secuencia de acuerdo a los tamaños de los fragmentos en cada uno de los puntos, lo cual era un trabajo bastante tedioso y largo de realizar. Basado en esto mismo, se diseñó un método automático. Es exactamente lo mismo. Tenemos 4 tubos. En cada uno de los tubos se pone el DNA molde que se va a secuenciar. En cada uno se ponen los 4 nucleótidos, los partidores, todo lo necesario, la polimerasa, todo lo necesario. Y en uno se pone el dideoxiparatimina, el dideoxiparadenina, el dideoxiparaxitosina y el dideoxiparadona, marcados fluorescentemente con una molécula fluorescente. Rojo para timina, amarillo para adenina, verde para citosina, azul para guanina. Se realiza la síntesis de DNA, denaturación, síntesis, y todas las bandas quedan ahora en una sola electroforesis. Y esto lo hace una maquinita que va leyendo cada uno de los colores. Donde queda detenido va a tener un color distinto.
Y este detector entonces transmite esto a un computador, el computador lo procesa y lo que a uno le entregan es esto. Cada uno de estos pins de colores significa un número. Entonces se va leyendo ahí arriba. A, B, A, C, G. De repente la cosa no funciona bien y aparece una N. Eso significa que no se pudo determinar exactamente cuál era el número que estaba. Y esto, por supuesto, simplifica absolutamente el trabajo. Uno manda su DNA a algún lugar y le devuelven esto con todo secuenciado. Lo paga, obviamente, muy grande el servicio, pero ahorra tiempo y dinero. Todo el estudio, entonces, del DNA, su secuenciación, su expresión, es decir, su estructura, es lo que conocemos como genómica. Entonces, la genómica estudia el genoma, la estructura del DNA, la secuencia del DNA, cómo está organizado el DNA en una especie, eso es genómica. Todo lo que es expresión ahora del RNA, del DNA en RNA, es lo que se llama el transcriptoma, porque es producto de la transcripción. Y eso es lo que conocemos como transcriptómica. El estudio de la expresión de la información genética es la transcriptómica en RNA. Y la traducción del RNA en una proteína es lo que se llama el proteoma. Y el área que estudia esto es la proteómica, que es lo mismo que existía antes, pero que le pusieron unos nombres más modernos y rimbombantes. Porque la gente igual estudiaba el DNA, hoy día se le llama genoma. Igual estudiaban las expresiones del RNA, hoy día se llama transcriptómica. Y los bioquímicos que estudiaron por siempre las proteínas, ahora se le llama proteómica. Son modas que vienen y que la gente le gusta ponerle nombres distintos a los. La genómica, entonces, se va a entender que es la subdisciplina de la genética encargada de la caracterización molecular de todo el genoma. ¿En qué consta, entonces, la genómica? En mapear físicamente los genes, en secuenciar todo el DNA, toda la información genética, en ubicar los genes en los distintos cromosomas, etc. Y para eso se utilizan las técnicas y otras más complejas que les acabo de mencionar. Yo les hablé de las técnicas más básicas para poder estudiar el DNA. De ahí se va haciendo más complejo. El mapeo ahora de los genes en los cromosomas a nivel de genómica se hace distinto a como lo veíamos con los mapas genéticos, los mapas de recombinación y ligamiento. Esto se hace en forma física y para eso se usan los llamados CONTIG. ¿Han oído hablar alguna vez de los CONTIG? Los CONTIG son trozos de DNA que se van sobreponiendo unos con otros para ordenar toda la secuencia a lo largo de un cromosoma.
Al principio se usaban, se obtenían por cortes con enzimas de restricción y se amplificaban en bacterias, usando hómidos o JAKs, es decir, vectores de colamina. Hoy día eso no se usa porque está el PCR. Entonces lo que se hace es se amplifica una región de 100 a 500 pares de base que sea fácilmente identificable. A esa región se le llama STS, que es una secuencia marcadora de sitio específico. Y con estos secuencias amplificadas se va viendo qué trozos de DNA la comparten y entonces los podemos ir sobreponiendo unos con otros y ordenándolos a lo largo de un cromosoma. Y eso se conoce como mapeo físico, que se complementa con el mapeo genético, que yo ya les expliqué cómo se hacía. Si comparamos un mapa genético con un mapa físico, por ejemplo, este es para un cromosoma de levadura, no me acuerdo cuál de los cromosomas de levadura, este era el mapa genético que se había hecho por ligamiento y recombinación. Con la misma metodología que están usando los que están haciendo el curso de 247. Exactamente la misma metodología, tomar dos cepas de levadura, permitir que se crucen, que haya recombinación y después seleccionar en medios distintos para ver cuáles son los fenotipos producto del genotipo. Se había logrado hacer ese mapa genético. Este es el mapa físico, con técnicas moleculares, usando todas las técnicas que tiene la genómica. Si se fijan, no ha cambiado demasiado. Los genes que estaban ya asignados en un cromosoma siguen estando en el mismo cromosoma. Lo único que se ha afinado un poco es el orden y la distancia a la que se encuentran. El orden ni siquiera tanto tampoco, porque aparte de estos dos que estaban invertidos con respecto al orden, el resto tiene exactamente el mismo orden en el mapa físico que en el mapa genético. Lo que sí ha mejorado es el cálculo de la distancia. De manera que ahora las distancias se pueden calcular más exactamente y se pueden dar en pares de bases, usando las técnicas moleculares. Y una de las consecuencias importantes de la genómica son los famosos proyectos genómicos, que es conocer el genoma completo de una especie, secuenciarlo completamente, ordenar todos los genes en los cromosomas y tener entonces el mapa físico completo del genoma de una especie. El más bullado ha sido el proyecto Genoma Humano, pero está el proyecto Genoma de varias bacterias, la primera fue Escherichia coli, que quería Salmonella y de otras bacterias más. Está el proyecto Genoma en ratón, en Drosophila, en C. elegans, etcétera, etcétera. Muchas especies de interés para estudios básicos en biología molecular, en genética, en desarrollo. Con respecto al proyecto Genoma Humano, lo que se sabe hoy en día es que tenemos 3.289.000 pares de bases. ¿Muy bien? No, 3.289 millones de pares de bases. Que la longitud del DNA es de 1,82 metros. Se estimaban 31.000 genes. Se han podido identificar 30.000. Y aparentemente no va a subir más que eso. No son 31.000 como se pensaba. El 99,9% del genoma es idéntico en la especie humana. Es decir, todos nosotros tenemos un 99,9% de la misma secuencia de nucleótidos del DNA. Solo nos hace diferencia un 0,1%.
Es más, al comparar la secuenciación del genoma humano por el café solo en un 2%. Algunos se diferencian más, otros menos, pero es un 2% de secuencias distintas nomás lo que tenemos. Y con ratón compartimos el 94%, a pesar de estar mucho más distante evolutivamente. La mitad de nuestro genoma son secuencias repetidas, aparentemente sin función conocida hasta ahora. De lo que son genes propiamente tales, que se expresan, solo es el 20% de todo nuestro genoma, nada más. Y de esto, el 2% son exones solamente, el resto son intrones. De manera que lo que es DNA funcional, que se expresa, que se transcribe, es la nada, es súper poco. La mayor parte de nuestro genoma es DNA que no sabemos qué función tiene. O es DNA de tipo repetido, o es DNA espaciador, o son todo lo que son intrones dentro de los genes. Aunque cada vez se le encuentra más función a los intrones. Los intrones tienen mucha importancia en lo que es la regulación de la expresión genética. Profe, ¿y lo que son de secuencias repetidas no codifican para nada? ¿Ya? Secuencia ¿Para repetida es secuencia repetida. No se expresa en la DNA, no codifica para ningún producto. Pero pueden ser intrones. No. Los intrones están dentro de los genes. Los genes tienen exones e intrones. Ah, ya. Por lo tanto, los intrones forman parte de lo que llamamos DNA de secuencia única. El DNA, la etapa M es la de la división celular, la mitosis, y la interfase. La interfase entonces va a ser el periodo comprendido entre una mitosis y otra. Esta interfase a su vez se divide en 3 etapas: G1, S y G2. En G1 es cuando las células pueden salir del ciclo celular proliferativo y salen a una etapa que se llama G0. Ahí las células se diferencian para cumplir una función específica en un tejido y la mayoría de ellas nunca más vuelven al ciclo celular. Se queda en esta etapa G0 hasta que ya está senescente y por apoptosis media. Bajo estímulos apropiados, la mayoría de los tipos celulares pueden volver al ciclo celular. Y eso es lo que uno hace cuando lleva las células al cultivo. Les da los estímulos apropiados, los factores de crecimiento, los factores de inducción que sean necesarios para que la célula vuelva al ciclo celular y se vuelva a dividir. Hay un solo tipo celular que es imposible que vuelva al ciclo. Le hagamos lo que le hagamos, jamás podría volver al ciclo celular. ¿Cuál es ese tipo? La neurona. Siempre me dicen las neuronas fisiológicamente están diferenciadas y no están en ciclo celular proliferativo. Por eso que si a uno se le muere neurona del cerebro, no hay cómo recuperarla. Pero hoy en día las neuronas se pueden cultivar. Cultivos de neuronas, se encontraron las condiciones in vitro para hacer que las neuronas entren realmente al ciclo celular, se dividan y puedan ser cultivadas. Es otro, el tipo celular, que es imposible. Está tan diferenciado que jamás puede volver al ciclo. Las musculares. Las musculares, me parece que han logrado condiciones en que puedan mantenerse in vitro células musculares. Es muy difícil, porque las células musculares forman un sinciso, ¿no? Pierden
membranas. El voto. Es imposible. De ninguna forma podríamos conseguir que se dividieran nuevamente. ¿Ah? Tejido óseo, no, los osteoblastos es posible llevarlo. Las células germinales. Bueno, las células germinales podrían ser porque son haploides. Ujú. No van a extra, yo he podido nunca cultivar células germinales. Los glóbulos rojos de mamíferos. ¿Qué características tienen los glóbulos rojos de mamíferos? ¿Qué es lo que los tienen? Son nucleados, no Sí. tienen núcleo. Es imposible hacer que vuelvan al ciclo celular si no tienen núcleo. Pero en general, en condiciones fisiológicas, las células que salen a crecer y se diferencian nunca más vuelven a ser. Lo otro es llevarlas al cultivo, y ahí podríamos lograrlo, excepto el glóbulo. Las células que están proliferando permanentemente, entonces, una vez que se generan a partir de una mitosis, pasan por la etapa G1, entran a etapa S y aquí se duplica el DNA. Y con el DNA duplicado llegan a G2, donde se preparan para dividirse en la. ¿Qué tipo de tejidos están en permanente proliferación? Epiteliales. Todos los epitelios tienen una capa celular que está en permanente proliferación para ir recambiando las células de la capa más externa que se van perdiendo. Todo. En mamíferos también tenemos la médula ósea. Las células de la médula ósea también están activamente proliferando porque son las que van a recambiar todas las células sanguíneas a medida que estas van envejeciendo. En peces, por ejemplo, esa función la cumple el riñón. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar células en activa proliferación también. Y en vegetales, ¿dónde vamos a encontrar mucha proliferación celular? En los meristema apical y meristema radical. Ahí van a estar. ¿Por qué no se van? Ahí vamos a tener proliferación celular. Vamos a definir entonces en la célula el contenido de DNA y el número de cromosomas. C es el contenido de DNA. Por eso hablábamos de la paradoja del valor C. Y N es el número de cromosomas. Te aclaro esto porque muchas veces los alumnos creen que C es el número de cromosomas por C de cromosomas. No. C siempre es contenido de DNA y N es el número de cromosomas. De manera que una célula diploide va a ser 2N, 2. Y una célula haploide, es decir, los gametos, van a ser N, C. La mitad del número de cromosomas y la mitad del contenido de DNA. De manera que una célula que entra G1 va a ser 2N, 2C. Pasa por el periodo S, duplica toda su información genética, todo el DNA. ¿Y cómo va a ser en G2 entonces? 4N, 4C. Falso, de falsedad absoluta. Usted dijo que se duplicaba. Dije que se duplicaba el DNA. 4C, 2N. El número de cromosomas no cambia. El contenido de DNA se duplica, pero el número de cromosomas sigue siendo exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en G1, la célula 2N o C tiene cada cromosoma formado por una cromátida. Y cada cromátida tiene su molécula de DNA doble. Pasa por el periodo S para llegar a G2
el DNA se duplica, por lo tanto la célula es 4C, y cada cromosoma ahora está formado por 2 cromátidas. Una es exactamente la copia de la otra, y por eso sigue siendo 2 genes. De esta manera entra en mitosis. ¿Y qué va a ocurrir en mitosis? Las cromátidas se separan y cada cromátida migra a un polo para generar 2 células hijas, 2N, 2C. El único momento en que podríamos ver una célula con 4N sería la anafase de la mitosis, en que se han separado las cromátidas. Pero rápidamente las cromátidas llegan a los polos y se forma el núcleo de las células hijas y cada núcleo pasa a ser 2N, 2C. Entonces cada cromática tiene el genoma completo digamos, de la especie. Cada cromática. Ahí porque se duplicó y sería 2N, 4C, ¿cierto? Después de la S. Entonces se forma un cromosoma que las dos son iguales. Entonces cada cromática tiene 2 C. Cada cromática tiene 2 C. Eso se refiere al complemento total de la célula. La célula puede ser 2N igual 6. ¿Qué significa eso? Que tienes 3 pares de cromosomas. En G1 vas a tener un par, 2 pares, 3 pares. Cada par con sus 2 cromosomas homólogos. Pasa por el periodo S y en G2, entonces, cada uno de estos pares está formado por 2 cromosomas homólogos, cada uno con 2 cromátidas. Todo esto es 4C, 2N. Cada cromátida es la copia exacta de la otra. Pero vamos a tener toda la información genética, todo el genoma de la especie en una sola cromática. Todo el genoma va a estar contenido en todo esto. Los cromosomas solo los podemos ver durante la división celular. En el periodo de interfase G1, S y G2, vamos a observar lo que se llama un núcleo interfásico. Y lo que vamos a ver del interior del núcleo es cromatina. El núcleo va a tener su envoltura nuclear y en el interior va a estar la cromatina. Y un sector de la cromatina que se tiñe distinto al resto es lo que llamamos el nucleolo. También es cromatina y nucleolo, pero como se tiñe diferente al resto de la cromatina nuclear, se puede identificar por tinción y entonces se describe como una estructura especial que se llama nucleolo. Recuerden que la envoltura nuclear está formada por 2 membranas. La membrana externa, que se continúa con el retículo endoplásmico, luego hay un espacio intermembrana y luego viene la membrana interna. Y asociado a la membrana interna está esto que está representado en negro acá, que es lo que se llama la lámina nuclear. Y a continuación viene la cromatina. ¿Sí? Esta lámina nuclear, vista con microscopía electrónica, se ve de esa manera. Es una red, una malla de fibras. Cada una de estas fibras es una proteína que se llaman lamininas nucleares. La función de esta lámina nuclear, formada por esta red de lamininas nucleares, es darle forma y estabilidad al núcleo. Se asocia también con los complejos de polo
y es la que está en contacto directo con la cromatina. Recuerda que la cromatina no está en contacto con la membrana interna directamente, sino que entre medio está la lámina. Recuerden que la envoltura nuclear tiene poros formados por proteínas que se llaman nucleopolinas y que forman esta estructura octogonal con este orificio al centro, que es el poro nuclear. Por acá circulan moléculas. ¿Qué tipo de molécula va a salir preferentemente del núcleo al citoplasma? RNA. Todos los RNA se sintetizan en el núcleo. Por lo tanto, los RNA de transferencia, los RNA ribosomales y los RNA mensajeros salen del núcleo al citoplasma a través de los poros nucleares. ¿Y qué tipo de molécula va a entrar preferentemente del citoplasma al núcleo? ¿Qué son los factores de transcripción? Proteínas. Todas las proteínas que se requieren dentro del núcleo son sintetizadas en el citoplasma y tienen que entrar al núcleo. DNA polimerasa, RNA polimerasa, ligasa, topoisomerasa, helicasa, etc. Todas tienen que entrar en el citoplasma. Sí. Y todo este transporte se hace a través de los poros. Esta es una fotografía de microscopía electrónica que muestra cómo proteínas marcadas con radioisótopos van entrando desde el citoplasma al núcleo a través del poro nuclear. Se calcula que una célula de mamífero tipo contiene desde 1000 a 4000 complejos de poro. Son bastantes, porque hay harto intercambio entre citoplasma y núcleo. Dentro del núcleo entonces vamos a tener primero la lámina nuclear y luego la cromatina. Y les dije que podíamos definir un sector de esta cromatina como el nucleolo porque se tiñe en forma diferente. Acá en el nucleolo están los genes para RNA ribosomal, que ya vimos que están repetidos en tándem uno al lado del otro. Estos genes codifican para un pre-RNA ribosomal que luego es procesado, cortado, para originar el RNA ribosomal de 28S y de 5,8S, que son de la subunidad mayor del ribosoma, y el de 18S, que es de la subunidad menor. El único que no tiene el gen aquí ubicado en el sector del nucleolo es el RNA ribosomal de 5S. Ese gen está ubicado en otro lugar del nucleo. Entonces, si tenemos el nucleolo aquí representado en azul, este es el núcleo, acá está en celeste el nucleolo, ahí está entonces el DNA que tiene estos genes repetidos en tándem para el pre-RNA ribosomal, se transcribe este pre-RNA ribosomal, se procesa en los tres tipos que le dije de RNA ribosomales, y además en el nucleolo se ensamblan las subunidades ribosomales. Las proteínas ribosomales entran desde el citoplasma al núcleo y en este sector del nucleolo estas proteínas junto con los RNA ribosomales se ensamblan para formar la subunidad mayor y la subunidad menor del ribosoma. Y luego salen estas subunidades a través de los poros nucleares del citoplasma para formar los ribosomas allí que ocurra la traducción de la RNA. Por eso que el nucleolo se tiñe distinto al resto de la cromatina, porque en el nucleolo hay mucho RNA y muchas proteínas, y por eso da una tinción diferencial. El resto de la cromatina, que está en el núcleo, la podemos distinguir como eucromatina o como heterocromatina. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? El grado de empaquetamiento, ¿verdad? ¿Cuál está más condensada, la eu o la hetero? La hetero. Justo al revés.
La más condensada es la heterocromatina. La menos condensada, la más laxa es la eucromatina. Y de hecho se ve claramente aquí en esta flexión de un núcleo, esta es la heterocromatina, esta más condensada, se tiñe más fuertemente. Y esta es la eucromatina, menos condensada, se tiñe menos. ¿Y cuál es la diferencia funcional entre ambas? Ya en una de ellas hay expresión, es decir, hay transcripción. ¿Cuál de las dos? La eucromatina. La eucromatina. La eucromatina. Por eso es más laxa, menos condensada, porque está más abierto la estructura para que ocurra transcripción. La heterocromatina, al contrario, es más compactada y ahí no hay transcripción. Ahora, dentro de la heterocromatina podemos distinguir dos tipos: la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva es aquella que siempre es heterocromatina y ahí no hay genes, hay DNA de tipo repetido. Por ejemplo, la heterocromatina que forma los centrómeros de los cromosomas es de tipo constitutiva y ahí hay DNA repetido. Es imposible que ahí ocurra transcripción. En cambio, la heterocromatina facultativa, ejemplo de eso, el corpúsculo de Barr, la inactivación de un cromosoma X. Esa es heterocromatina facultativa. El corpúsculo es heterocromatina, porque ahí está inactivado los genes del cromosoma X. Pero ahí hay genes que podrían desactivarse, desinactivarse, digamos, y expresarse. Si pensamos ahora que una célula humana, por ejemplo, puede tener casi 2 metros de DNA, y que ya no como 32 metros, pero casi 2 metros, y esta enorme cantidad de DNA tiene que estar contenida en un núcleo que de diámetro tiene alrededor de 0,06 milímetros. Por lo tanto, el DNA tiene que estar muy bien empacado en la cromatina para caber todo dentro del núcleo. Y ese empaquetamiento se logra a través de lo que llamamos la fibra básica de cromatina. La fibra básica de cromatina fue descrita por primera vez en la década del 60, fines de los 50, y esta fotografía muestra la primera imagen que obtuvieron de la fibra básica de cromatina. Al extraer cromatina del núcleo, estirarla y observarla con el microscopio electrónico convencional. Y la describieron por primera vez como una estructura similar a cuentas de rosario, porque veían una bolita, un hito, una bolita, un hito y así sucesivamente. Y para los que nunca han empezado en su vida, son los rosarios. Hoy día es el mejor decir que es como un collar de perlas, porque eso sí que lo conocen todos. ¿Por qué tiene esa estructura? La fibra básica de cromatina. Porque cada una de las bolitas que observaban corresponde a lo que llamamos un nucleosoma. Y ese nucleosoma está formado por un core de histonas. Y el DNA se enrolla alrededor de este core de histonas. De manera que la molécula de DNA, que está representada acá, viene, da 2 vueltas y media alrededor del core de histona, sigue al siguiente, da 2 vueltas y media, sigue al siguiente, da 2 vueltas y media y así sucesivamente. Entonces la bolita que ellos veían era el nucleosoma, era el core de histona con las 2 vueltas y media de DNA alrededor. Y el hilito que veían de una bolita a otra era el DNA que sigue al siguiente core de histona. Y esto es lo que llamamos la fibra básica de cromatina, que tiene un diámetro entre 10 a 11 nanómetros.
Si esta fibra básica de cromatina es digerida con nucleasas, todo el DNA que está entre un nucleosoma y otro es degradado. Y de esa manera podemos obtener el nucleosoma en forma aislada. Al aislar estos nucleosomas y ver cómo estaban estructurados, se encontró que el core de histona corresponde a un octámero de histona, es decir, son 8 proteínas. Pero hay solo 4 tipos distintos, por lo tanto hay 2 de cada tipo. Y esos tipos son H2A, H2B, H3 y H4. Entonces cada core de histona está formado por 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 y 2 H3. Y el DNA, las 2 vueltas y media de DNA alrededor del core de histona, más o menos equivalen a 146 pares de bases de tamaño. Entre un nucleosoma y el siguiente hay 200 pares de base en total. Es decir, desde que sale el DNA del nucleosoma, va al siguiente y da 2 vueltas y media, hay 200 pares de base. Ya sabemos que 146 están alrededor del core de histona. Por lo tanto, en el DNA que va desde un nucleosoma al siguiente, hay alrededor de 54 pares de base. Y eso es lo que se llama el DNA linker o DNA lineal. Aparte de estas 4 histonas, H2A, H2B, H3 y H4, hay una quinta histona que es la H1. Y la H1 no forma parte del nucleosoma. Está en el core de histona, no forma parte del nucleosoma. Sino que la H1 se ubica afuera, justo a la salida del DNA linker después de dar las 2 vueltas y media alrededor del core de histona. Y esta H1 hace que la fibra básica de cromatina se empaquete en una fibra de 30 nanómetros, que es lo que se llama el solenoide o fibra solenoidal. Y de esta manera se encuentra la cromatina en un núcleo interfásico, formando esta fibra de 30 nanómetros, que no es otra cosa que la fibra básica de cromatina de 10 a 11 nanómetros, que se empaqueta, se pliega sobre sí misma por acción de la histona H1 que se ubica ahí a la salida de cada nucleosoma. Esta fibra de 30 nanómetros entonces es la que se encuentra en el núcleo interfásico, tanto en la heterocromatina como en la eucromatina. Y aquí llegamos al típico esquema, ¿verdad?, que está en todos los libros de biología celular, en todos los libros de genética, y que muestra cómo se organiza el material genético en las células eucarióticas. Entonces todo parte con el DNA, que tiene un diámetro de 2 nanómetros. Este DNA entonces es el que está asociado a las proteínas histónicas para formar la fibra básica de cromatina, y que tiene un diámetro de 11 nanómetros. Entonces el DNA da 2 vueltas y media alrededor del core de histona, y el siguiente da 2 vueltas y media hacia el siguiente. Esta fibra de 11 nanómetros es la que se empaca por acción de la histona H1 para formar la fibra de 30 nanómetros, que es el solenoide o fibra solenoidal, y que es como se encuentra la cromatina en el cerebro. Solamente cuando la célula se va a dividir, en profase de la mitosis, comienza entonces la cromatina a organizarse para formar los cromosomas. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Esta fibra de 30 nanómetros se pliega para formar una fibra de 300 nanómetros.
Y esta fibra de 300 nanómetros ahora se condensa para formar una estructura de 700 nanómetros. Y eso es lo que mide de ancho más o menos una cromátida de manera que un cromosoma con 2 cromátidas, más o menos en promedio, va a tener un ancho de 1400 nanómetros. 700 y 700 cada cromática. Siempre entonces los cromosomas van a estar formados por 2 cromátidas, porque los vamos a poder observar en división celular y la célula ya pasó por un periodo. ¿Cómo se va armando entonces cada uno de los cromosomas? Por este plegamiento de la cromatina de la fibra de 30 nanómetros solenoide. Esto está dirigido por proteínas no histónicas. Estas proteínas no histónicas constituyen lo que se llama en inglés el scaffold y que en castellano sería el andamiaje. De manera que la fibra de 30 nanómetros se va plegando dirigido por este andamiaje o scaffold. Son la SC1, que es una proteína similar a una topoisomerasa 2, y la SC2, que es una condensina. Estas proteínas entonces van dirigiendo cómo se tiene que plegar la fibra de 30 nanómetros para formar cada uno de los cromosomas. El mejor momento ahora para observar cromosomas es la metafase mitótica. En esa etapa es cuando los cromosomas han alcanzado su mejor estado de condensación y donde mejor podemos ver la morfología de los distintos cromosomas de una especie. Y eso es lo que conocemos como una placa metafásica. ¿Qué es una placa metafásica? Todos los cromosomas de una célula en metafase. La que estamos viendo aquí es la placa, una placa metafásica observada con microscopio corriente, emisión corriente. Por lo tanto, tiene un aumento de milipor. Está observado con el máximo aumento que se puede con un microscopio corriente. Si observamos ahora uno de estos cromosomas con microscopía electrónica y con mayor aumento, la imagen que vamos a tener fueron descritos en un principio similar a un paquete de virus. ¿Visto por ahí un paquete de virus? La misma imagen tiene un cromosoma visto con microscopía electrónica de transmisión. Es un conjunto de fibras sumamente empacadas. Y esas fibras son las fibras solenoidales de 30 nanómetros. Si a este mismo cromosoma ahora le sacamos las histonas, liberamos entonces, sacamos todas las histonas, lo que vamos a observar a microscopía electrónica es una fibra muy delgada, que ahí se observa bien en el extremo, que se liberó de este cromosoma. ¿Qué será eso? Si sacamos la histona. Una histona. ¿Ah? Una histona. No, sacamos la histona, la hicimos desaparecer. DNA, todo el DNA. Eso es DNA, no solo DNA líquido, sino que también el DNA que estaba alrededor de los cordistones. Fíjense que todo esto está enrolladito y de repente le sacamos la histona, queda todo el DNA suelto. ¿Usted se refería a ese puntito ahí o...? No, a todo esto. Todo esto es DNA. Ahí se observa mejor porque está más suelto en el extremo. Esa fibra es DNA. Y esto demuestra la gran cantidad de DNA que tiene un cromosoma. Este un solo cromosoma, eso es DNA, y falta para acá abajo y para los lados. Y buena pregunta, ¿qué será esto, nene?
Sacamos la histona, no, las histonas desaparecieron, la hicimos precipitar con una concentración de sal. Puede ser la fibra esa que para el andamiaje. El andamiaje, exactamente eso. Este es el andamiaje, proteínas no histónicas, principalmente condensina. Y fíjense que mantiene la misma forma del cromosoma. Eso demuestra que el andamiaje es el que le está dando la forma a cada cromosoma, porque él es el que dirige cómo se va condensando la cromatina para formar el cromosoma. Esto es lo mismo, el andamiaje, pero visto ahora con microscopía de fluorescencia. De manera que la cromatina del cromosoma está dirigida con TAPI, se ve de color azul, y se usó un anticuerpo anticondensina marcado con rodamina, que da fluorescencia roja. Y se ve claramente que la condensina está muy organizada justo en el centro de cada una de las cromáticas. Y eso es el andamiaje. Y eso es lo que le da la forma. Por ejemplo, la drosófila, ya sabemos, tiene un 2N igual a otro. Y aquí para que vean que dos especies distintas pueden tener el mismo número de cromosomas. Esta es la arveja de jardín, la que usaba Mendel para su trabajo, y esta es un tipo de, ¿cómo se llama esto para la suerte? Tren. Ambas especies, que son muy diferentes, tienen 2N igual 14. Aquí están las levaduras, gran material para estudios genética, que tienen un 2N igual 16. Tampoco se condice con esa cantidad de puede tener algunos para ayudar, pero sí, tampoco había una relación del contenido C con el número de cromosomas. Porque eso va a depender del tamaño también del cromosomas. El maíz también muy usado para estudios genética con un 2N igual 20. Acá ya tienen especies más cercanas como los gatos, con un 2N igual 38, ratón tiene 2N igual 40, rata 42. Yo supongo que tienen claro que la rata no es la hija del ratón, como piensan algunas personas, sino que son dos especies totalmente distintas. Ratón es músculo y rata es rato endorvénico, tienen hasta género diferente. Nosotros con 2N 46, los chimpancés tienen 2N igual 48. Los libium son de las especies que más cromosomas tienen. El libium tiene un 2N igual 120. Muchísimos cromosomas. Y así hay de todos los, para todos los gustos 2N, ¿verdad? Si bien el número de cromosomas no es exclusivo de una especie, sí es característico. Pero si combinamos número de cromosomas con forma de los cromosomas, eso sí que es propio y exclusivo de cada especie. Y eso es lo que se llama el cariotipo de la especie. Y todo lo con respecto a la forma ahora, los cromosomas van a tener lo que se llama una constricción primaria, un adelgazamiento. En esta constricción primaria se ubica el centrómero. Y a partir del centrómero se definen brazos. Por lo tanto, cada cromátida va a tener sus dos brazos a partir del centrómero. Un brazo lo vamos a llamar P y al otro lo vamos a llamar Q. Por convención, siempre se dibuja o se pone el brazo P hacia arriba y el brazo Q hacia abajo del centrómero, por convención. La posición del centrómero va a definir
4 tipos distintos de cromosomas. De manera que el brazo P es más corto que el brazo Q. Vamos a hablar de un cromosoma submetacéntrico. Entonces, un cromosoma submetacéntrico es aquel que tiene el centrómero desplazado hacia un lado y vamos a tener el brazo P más corto que el brazo Q. Si el centrómero ahora está muy desplazado hacia un lado y el brazo P es mucho más corto que el brazo Q, ese es un cromosoma de tipo acrocéntrico. Entonces, un cromosoma acrocéntrico, el que tiene el centrómero muy desplazado hacia un lado, de manera que tiene un brazo P muy corto con respecto al brazo Q. Y el último tipo es cuando el centrómero está en un extremo y solo vemos brazo Q. Y eso se llama un cromosoma telocéntrico. Entonces, cada especie va a tener un cariotipo único, exclusivo y propio. Y ese cariotipo va a estar dado por el número de cromosomas y la forma de los cromosomas. Por ejemplo, nosotros tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Ninguno de los 23 pares de cromosomas es de tipo telocéntrico. Los ratones, en cambio, tienen 20 pares de cromosomas y todos son telocéntricos. No. Solo es como evolutivamente terminaron siendo los cromosomas y eso es lo que define el tipo. Además de la constricción primaria, algunos cromosomas pueden tener constricción secundaria, que es este adelgazamiento en uno de los brazos, y a partir de esa constricción secundaria, una estructura redonda que se llama satélite. Pero esto no es general. Algunos cromosomas no lo pueden tener. En cambio, la constricción primaria, donde se ubica el centrómero, la tienen todos. Y otra cosa. En cada uno de los extremos de los brazos, en ambas cromátidas, vamos a encontrar el telómero. Tanto telómeros como centrómeros se caracterizan por tener un DNA especial. En el caso de los centrómeros, el DNA que ahí se ubica es de tipo altamente repetido. Recuerden que los centrómeros están formados por heterocromatina constitutiva. Por lo tanto, el DNA de esa heterocromatina es de tipo repetido, rico en adenina timina. En el caso de las levaduras, la secuencia que se repite en los telómeros es de 225 pares de bases. Y es rica en adenina timina, que también es rica en adenina. Esta secuencia de 10 pares de bases se repite una al lado de la otra en toda la región del centrómero. En el caso nuestro, la secuencia es de 170 pares de bases. También rica en adenina timina, DNA satélite, altamente repetido, y se puede repetir una al lado de la otra hasta abarcar 1.000.000 de pares de bases de extensión. Los telómeros también van a tener
una secuencia repetida. En humanos, esta secuencia es PTA-GG. Y esta secuencia también se repite en tándem, una al lado de la otra, en los extremos de cada uno de los brazos de ambas cromáticas. Pero a diferencia del centrómero, al final, vamos a encontrar esta secuencia repetida en DNA de hebra simple. Y este DNA de hebra simple, además, va a formar un loop para esa vuelta y se van a producir apareamientos legítimos entre guaninas. Y esto sella el final de cada uno de los brazos de los cromosomas. Profe, esas interacciones son puentes de hidrógeno. Son puentes de hidrógeno. Y esto protege los extremos de los cromosomas. ¿De qué los estará protegiendo? De alguna